Hola y gracias por acompañarme. Si hay algo a lo que estoy acostumbrado con este penjing es que cada vez que me llaman para hacerle mantenimiento, que es en promedio cada 2 años, es que me voy a encontrar con algo que está en la ruina, totalmente deformado. Y esta vez no fue distinto el tema. Está lleno de maleza, maleza muerta, obviamente ya no tiene ningún vestigio del musgo que alguna vez tuvo, que fue la última vez que lo tuvimos que cubrir nuevamente por completo. Los árboles que están en las piedras ya perdieron todo vestigio de la forma que tuvieron alguna vez. Por supuesto, para no perder la costumbre, venía un árbol difunto. Los tres chinitos que tenía este paisaje, dos que estaban en los puentes y uno observando desde lejos, ya no existen. Tal vez se los comió el gato, se los llevó un pájaro o simplemente se aburrieron por la falta de atención y se retiraron. Algo positivo que sí puedo comentar de esta ocasión es que, si se recordarán, hace un tiempo atrás cambiamos la fórmula de la fabricación de los puentes de únicamente yute con cianoacrilato. Cambiamos a una mezcla de hilo de pescar de nylon con alambre de cobre de 0.5 milímetros. Eso ha logrado superar la prueba del tiempo, así que para los que les puede interesar, ya saben, las cuerdas de los puentes, hacerlas con nylon de pescar delgado y alambre de cobre. Pero bueno, nuevamente toca varias horas de retirar toda la maleza con mucho cuidado y ver qué podemos recuperar y qué hay que podar y darle forma nuevamente. La limpieza de la vegetación no deseada, por decirlo así, usualmente hay que hacerlo con cuidado, ya que muchas de estas malezas tienen raíces que son bastante grandes. Y recordemos que tenemos barreras de keto, entonces a veces las raíces penetran el keto, que es realmente lo que se quiere. Entonces, si uno las arranca de manera muy dura, con mucha violencia, se puede venir la barrera de keto y ahí estamos en problemas mayores de lo que ya empezamos. Comenzamos entonces la tarea de volver a darle forma a todos los árboles, mirándolo desde un punto de vista positivo. Esta es la oportunidad perfecta para repensar ciertas cosas con los árboles que están en este paisaje. Este ahora es el más grande, antes era el que estaba al centro y al frente, que ese es el que venía difunto. Aquí le estoy poniendo un alambrito a la rama para que no esté tocando la piedra como parte de su nueva forma. Este árbol que estoy manipulando en este minuto siempre ha estado plantado en el paisaje, pero lo planté como un árbol escondido, ya que mirando el paisaje desde el frente no se ve. Desafortunadamente, en este minuto, en los viveros que conozco y a los que voy siempre, no encontré ningún Juniperus procumbens nana que fuera chiquito o de tamaño mediano, cosa de poder adaptarlo a este paisaje. Entonces este, que era el escondido, se convierte en el único que le puedo echar mano como para reemplazar el árbol que estaba en la piedra del centro al frente. Entonces ahora le estoy intentando dar un poco de forma para ver si lo puedo unir y hacer algo cohesivo con el resto del paisaje antes de sacarlo de donde está y ponerlo con keto en la piedra del frente al centro. Ya habiendo desenterrado este árbol, ahora lo voy a plantar en su nueva posición, que es sobre la roca del frente al centro. Estoy usando un par de alambres y por supuesto el keto. Siempre me preguntan qué es lo que es el keto. El keto es un barro que se saca de las plantaciones de arroz y nosotros hacemos la versión casera del keto, que es un gel que se hace con agua y con maicena y luego se mezcla con la tierra. Esa receta la hemos visto muchísimas veces, así que para los que no la conocen, va a aparecer un mensaje acá arriba para ir a ver la receta del keto. Y al mismo tiempo, a medida que voy agregando el keto, también le doy un poco de forma al lado ese de la roca en el cual estoy plantando el árbol. Entonces, luego de que el árbol ya está seguro en su nueva posición, con el keto fresco me pongo a agregar el musgo, que siempre hay que estar echando un poco de agua para que el musgo se pegue más fácilmente al keto fresco. Este mismo procedimiento lo he hecho ya varias veces, como se podrán fijar a lo largo de la historia de este canal, con este mismo paisaje, pero lo que me gusta de este tipo de trabajos es que nunca quedan iguales. Todo depende de lo que uno esté pensando, lo que uno esté buscando, pero el musgo realmente nunca lo he puesto de la misma manera las veces que me ha tocado restaurar este paisaje. Y ya habiendo puesto en su nueva posición al árbol de reemplazo, solo queda terminar de forrar con keto fresco y musgo. Esta vez estoy haciendo la superficie completa de la base porque encuentro que es como una capa extra de protección al sustrato, a las raíces y al mismo musgo que queda en la superficie, porque como el keto se endurece, provee un poco más de estabilidad, por decirlo así.
Otra cosa que he encontrado importante a través del tiempo con estos paisajes es que sí hay que crear canales en las piedras, ya estén a la vista o estén por detrás, para permitir que los árboles generen o hagan crecer sus raíces y llegar a conectarse con el sustrato que está en la base. Ahora que van a ver las fotos del después se van a dar cuenta que hay árboles que están mucho más grandes que otros y esto obviamente es porque ya lograron conectarse al sustrato de la base y los que están más pequeños no lo han hecho. Hace 7 años, cuando originalmente armé este paisaje, para mí fue todo un experimento porque era el primero de estos que hacía. La laja, las piedras y los puentes se miraban nuevos. Los chinitos que originalmente habitaban el paisaje también se veía que estaban nuevos. Y obviamente los árboles eran unos brotes pequeños. Había que esperar a que el paso del tiempo hiciera su trabajo y lograra que todo se viera más desgastado y más vivido. Los juníperos crecieron bastante los últimos 2 años, siendo que los procumbens nanas son una especie de crecimiento lento. Ya se salieron un poco de la escala original del paisaje y esto hace que se vea un poco más pequeño y se pierde un poco el efecto óptico del paisaje a la escala que originalmente tenía. Pero sí, todo me gusta este nuevo aspecto que se mira como menos pulido, más viejo, más desgastado. Me ayuda a mirar este paisaje con otros ojos. Bajo esa misma premisa es que esta vez no reparé los puentes en términos de reparar maderas que estaban un poco rotas o de pintarlo, y tampoco voy a reponer a los chinitos ya que me gusta cómo se mira el paisaje deshabitado. Gracias por ver este video, gracias por ver todos mis videos y yo los veo pronto.